Una misteriosa momia congelada es descubierta en uno de los glaciares más traicioneros de California. Se ve que es un cuerpo masculino, acostado boca abajo, brazos extendidos. Al acercarse, vieron que incluso le faltaba una pierna. Una laguna en una isla remota y hostil tiene la pista para resolver un extraño misterio de la Segunda Guerra Mundial. 2 de sus aviones se estrellaron, incluido el hallado por los científicos noruegos. Excursionistas hacen un extraño descubrimiento oculto tras un pico nevado rocoso. Si se trata de bolsas mortuorias, esto sería una masacre. ¿Pasó algo horrible aquí? Estos son los misterios más peculiares atrapados en lugares congelados. Reliquias perdidas. Tesoros olvidados. Oscuros secretos. Atrapados en sus tumbas de hielo por años. Pero ahora, mientras el hielo se derrite en el mundo, sus historias serán conocidas al fin. La Sierra Nevada, la columna vertebral del interior de California. Este es el Parque Estatal Cañón de los Reyes, hogar de varias montañas de casi 4,000 metros de altura, que atraen a exploradores extremos de todo el mundo. Hay una vía de acceso al Cañón de los Reyes y está cerrada gran parte del año por la nieve. Solo los excursionistas más experimentados lo intentan. En octubre de 2005, 2 escaladores se dirigen a la base del glaciar Mendel, a unos 300 metros de la cima. Un trozo de tela ondeando cerca de una pila de escombros los atrae. Cuando se acercan a la pila, ven algo que no quieren ver. Es un cadáver, medio sepultado en el hielo y la nieve. Se ve que es un cuerpo masculino, acostado boca abajo, brazos extendidos. Su cabeza había sido aplastada y al acercarse, vieron que incluso le faltaba una pierna. Con el tiempo, su rostro se volvió irreconocible, pero todavía conserva su espeso cabello rubio. Los escaladores se preguntan si sería un excursionista que tuvo un triste final. ¿Quién era esta persona? Luego ven su mochila y se dan cuenta que no es tal. Es un paracaídas. En una inspección más cercana, ven las palabras Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos estampadas en la tela. Este es un nombre antiguo, el precursor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pero antes del ataque a Pearl Harbor, se llamaba Cuerpo Aéreo. Cuando los excursionistas se remueven la nieve del cuerpo, lo confirman. Su uniforme es claramente de la Segunda Guerra Mundial. ¿Un militar de la Segunda Guerra Mundial en California? Eso es extraño. En la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo actividades ultrasecretas en el oeste de Estados Unidos. ¿Estuvo este soldado en una misión nunca revelada? Los escaladores alertan a la policía sobre su extraño descubrimiento. Días después, un equipo militar especializado está en la escena. Lo primero en una investigación así es llevar los restos al laboratorio. Porque no querían dañar el cuerpo y estaba envuelto en hielo. Terminaron llevándolo al laboratorio en un bloque de hielo. Ahí es donde los antropólogos forenses lo descongelaron con cuidado, rociándole agua. Lo hacen lentamente para minimizar cualquier daño a los tejidos. Un antropólogo forense comienza a revisar sus efectos personales y halla una placa de identificación, pero está muy corroída e ilegible. Los investigadores emplean las mismas herramientas que en escenas de crímenes. Una luz ultravioleta resalta detalles débiles en la placa de identificación. Inscritas en el metal están las letras E, O, A,
M. Buscan en registros militares, pero no hay nombres que coincidan con esas letras. Pero los bolsillos del uniforme del occiso ofrecen varias pistas. 11 monedas, una pluma fuente y un trozo de papel. ¿Qué había escrito en el papel que llevaba? ¿Tenía algún tipo de mensaje secreto? Esta vez usaron un comparador espectral de video de alta resolución. Es la misma tecnología que usa el FBI para investigar documentos sospechosos. El comparador puede descifrar las palabras descoloridas. ¿Podría ser información codificada clasificada? Resultaron ser líneas de un poema. Y dado el tipo de canciones e historias que alegran el ánimo de los militares en la guerra, puedes imaginar qué tipo de poema era. Si no estaba en una misión secreta, ¿por qué estaba ahí? El cielo sobre la Sierra Nevada estaba ocupado en los años de guerra. Los aviadores fueron entrenados en varias bases cercanas. Por desgracia, pero no es sorpresa, los cadetes de aviación a menudo chocaban y hubo muchos accidentes en esa región. Desde la Segunda Guerra Mundial, cerca de 50 aviones han sido listados como desaparecidos en las zonas cerca del Parque Cañón de los Reyes. Algunos de los aviones en el campo nunca se han hallado. ¿Cómo emparejas a este aviador con su avión? Las monedas en los bolsillos del hombre pueden ayudar a reducir la línea de tiempo. La moneda más reciente es de 1942. Obviamente fue el primer año en que podría haberse estrellado. Una búsqueda en los archivos militares de 1942 por fin ofrece una pista. 18 de noviembre de 1942. 7 aviones despegaron de la base aérea de Mather en las afueras de Sacramento en un vuelo de entrenamiento. Solo volvieron 6. Eran Beech AT-7. Aviones bimotores para enseñar navegación. Los registros de recuperación de la Fuerza Aérea muestran que 2 años después de la guerra, en 1947, los restos se hallaron cerca de donde estaba el cuerpo del aviador. Pero algo no encaja. Documentos oficiales muestran un entierro bajo una sola lápida para los 4 hombres a bordo. Si los 4 hombres ya estaban sepultados, ¿quién es este 5º hombre misterioso? En lo alto de las montañas de Sierra Nevada, en California, se hallan restos de un aviador de la Segunda Guerra Mundial. Pero en lugar de resolver el misterio de su identidad, los investigadores tienen más preguntas y un misterio cada vez más profundo. El equipo toma un respiro. Hallan el manifiesto de vuelo del avión. Uno de los nombres en el manifiesto es Leo M. Monstonen, un cadete de 22 años de Minnesota. Las letras de su nombre se parecen a las halladas en la identificación del cadáver, pero requieren más pruebas para una coincidencia. Hacen un análisis de ADN. La muestra es de ADN mitocondrial, una molécula que pasa de madre a hijo y es la información que necesitan para identificar a los aviadores. Pero cuando el equipo rastrea a la familia de Monstonen, descubre que no hay parientes maternos vivos para proporcionar una muestra para ser comparada. Pero los investigadores descubren una forma en que el ADN podría ayudar en el caso. Se llama proceso de eliminación. Los investigadores rastrean a las familias de los otros 3 aviadores que estaban a bordo del vuelo. Por suerte, esas familias pueden proporcionar muestras de ADN comparables con el aviador misterioso. Ninguno coincide, por lo que los investigadores concluyen que son los restos del cadete aéreo Leo Monstonen, de tan solo 22 años. Se resuelve el misterio de la identidad del aviador de la Sierra. ¿Y qué pasa con el nombre en la etiqueta? ¿Por qué no hubo coincidencia? La investigación fue desviada por un error ortográfico. El segundo nombre de Leo Monstonen era Arvid, Leo A. Monstonen, no Leo M. Monstonen.
El informe reportó que su inicial era M. Pero algo aún no encaja. Los militares dijeron que había 4 cadáveres en esa fosa. ¿Quién es el cuarto cuerpo si Leo Monstonen estaba sepultado en el hielo? Tal parece que los militares no fueron del todo honestos sobre el sepulcro y con buena razón. Cuando se descubrió el accidente, no había cuerpos que sepultar. Pensaron que sería más fácil para las familias si tuvieran una tumba, un lugar para visitar. Así que les dijeron que se hallaron los cuerpos, pero no eran identificables, y organizaron un entierro simulado. En 2007, 2 años después de descubrir el cuerpo de Leo Monstonen, los investigadores encontraron el cuerpo de otro miembro de la tripulación, Glenn Munn. Los otros 2 miembros siguen descansando en Sierra Nevada. El Paso de Chilkoot. Un paso en la montaña que va desde Alaska hasta la parte más al norte de la Columbia Británica, en la frontera con el territorio del Yukon en Canadá. Tormentas de nieve y vientos helados arrecian todo el año. Y las avalanchas surgen de la nada. El sendero de Chilkoot es rocoso, helado y muy peligroso. Un paso en falso puede ser un desastre. En 2012, un grupo de excursionistas se detiene en la cima del sendero. Cerca del camino, algo extraño se oculta tras un pico rocoso cubierto de nieve. Es una pila de bultos grandes color salmón. Hay decenas de ellos. A primera vista, estos bultos parecen bolsas mortuorias rosas. Es una vista inquietante. De ser bolsas mortuorias, esto sería una masacre. ¿Pasó algo horrible aquí? Cuentan cerca de 80 bultos esparcidos por la meseta de la cumbre. Pero cuando los excursionistas se acercan, ven que no son restos humanos. En cambio, parecen estar llenos de madera. Algunos listones de madera están descompuestos y el envoltorio blanqueado por el sol y enmohecido. Es evidente que estos bultos han estado aquí por años o décadas. ¿Qué podrían ser? No hay marcas, etiquetas o pistas sobre su procedencia o para qué estaban destinados. Más de 900 metros sobre el nivel del mar. Es un terreno implacable. ¿Por qué traerían estos pesados bultos? ¿Y por qué los dejarían? Los materiales proporcionan la primera pista. Cuando ves lona y madera juntas en una montaña peligrosa, piensas rescate alpino. ¿Podrían ser camillas o algún equipo de rescate? Los derrumbes, las avalanchas y accidentes pueden hacer que los montañistas necesiten una evacuación médica. Una camilla es una buena forma de mover personas por terrenos difíciles, donde los vehículos o aviones no llegan, como la ladera de una montaña. Quizás se trate de los restos de un antiguo equipo de seguridad que permitía a los rescatistas responder más rápido a los accidentes en la montaña. El problema con esta teoría son los mismos bultos. Una lona para camilla solo necesita tener unos 2 metros de largo y medio metro de ancho, pero esta lona es más grande. Y las camillas necesitan tubos delgados y fuertes para un buen agarre. Pero los listones de madera son rectángulos demasiado grandes. Esto no es práctico para los rescatistas. Si no son camillas, ¿qué son? Esperando hallar la respuesta, los investigadores extraen una docena de bultos de la montaña y escogen 2 para examinarlos. Cuando quitan la pesada lona, notan que el material está pegajoso o viscoso. Es un buen indicio de que esta lona estaba cubierta con una capa impermeable.
En las montañas, en una ruta de senderismo. ¿Será algún tipo de tienda? El sendero Chilkoot ha sido una ruta de senderismo popular por décadas. Tiene 53 kilómetros de largo y el recorrido dura hasta una semana, lo que requiere acampar en el camino. Los bultos de lona miden medio metro por metro y medio y contienen 72 listones de madera. Una vez desenrollada, la tela mide más de 5 metros de largo y metro y medio de ancho. Eso yo lo llamo una tienda de fiesta. Ahí podrían dormir 15 personas. ¿Quién estaría recorriendo el sendero Chilkoot en un grupo tan grande para necesitar ese espacio? De 1896 a 1899, la fiebre del oro conquistó la región. Los buscadores llegaron a Dawson City, en Yukon, Canadá, para reclamar el oro de Klondike. Cuando se supo del hallazgo del oro, fue una historia espectacular. Salió en los titulares de todo el mundo. La fiebre del oro es un asunto serio. La gente asumía todo tipo de riesgos y la fiebre aurífera de Klondike es un excelente ejemplo. El puerto de Skagway, Alaska, estalló de repente cuando los buscadores hallaron la ruta más rápida a los campos de oro. En la cumbre, cruzaban la frontera hacia Canadá y la orilla del lago Lindeman. Desde ahí, las vías fluviales se conectan con el río Yukon, que fluye hacia Dawson City. La nieve, el hielo, la niebla y además el sendero son muy inestables. En abril de 1898, al menos 65 personas murieron por avalanchas. Tomar el Chilkoot era más rápido, pero también un gran riesgo. Para muchos, valía la pena morir por el oro. En su apogeo, 1,000 personas por día se enfilaban para hacer el peligroso viaje. Los bultos en la cima del sendero de Chilkoot podrían ser el campamento de un gran grupo de buscadores de oro. En lo alto de un escarpado paso montañoso entre Alaska y la Columbia Británica de Canadá, los excursionistas descubren algo sorprendente. Se investigan los 80 bultos de lona que envuelven una pila de listones de madera. El estado de los materiales hace que sea plausible que los bultos se fabricaran a finales de la década de 1890. Pero las tiendas deben ser fáciles de instalar. Juntar 72 listones de madera requiere tiempo, trabajo, herramientas y perderías mucho tiempo. Los investigadores deciden armar un bulto para descubrir su propósito. Arreglan y reorganizan las piezas de madera. Comienza ya a tomar forma. Los listones son nervaduras para el casco de un bote. Cuando la lona se extiende a su alrededor, forma un barco de más de 5 metros de largo y 1,5 metros de ancho. Esto realmente es asombroso. Lo último que esperarías ver en la cima de una montaña es un bote, mucho menos 80. Ahora hay un misterio nuevo que resolver. ¿Por qué 80 kits de botes fueron abandonados en la cima del sendero de Chilkoot? No tiene sentido. El final del sendero Chilkoot está en el lago Lindeman, a 24 kilómetros al norte de los bultos. En la primavera de 1898, una ciudad campamento brotó al final del camino. Luego de cruzar el paso de Chilkoot, miles esperaban a que se rompiera el hielo. Luego, podían conectarse con el río Yukon y hacer el viaje de 800 kilómetros a Dawson City. Antes, había rápidos abruptos y secciones enormes que tenían que navegar. Los buscadores necesitaban botes para 2 o 3 personas más los suministros. Pero los buscadores no eran expertos en barcos, así que se fabricaron miles ahí mismo en Lindeman.
En mayo de 1898, 7,000 barcos navegaron desde el río Yukon a los campos de oro de Klondike. Fue un viaje peligroso. Muchos no lo lograron. Hay que preguntarse si todos los botes se fabricaban en Lindeman. ¿Por qué se hallaron 80 a más de 15 kilómetros de distancia en la cima de una montaña? Los canadienses se preocuparon por la cantidad de estadounidenses que cruzaban el paso de Chilkoot, así que crearon una nueva ley. Quien cruzara la frontera debía traer suministros para un año, con un costo promedio de $1,000, unos $27,000 hoy en día. Necesitas mucha madera y experiencia para construir un buen bote y eran costosos. Estos buscadores no eran precisamente adinerados. ¿Los buscadores crearon los kits de botes para reducir costos? Es más económico comprar muebles prefabricados y montarlos uno mismo. Quizá ese era el plan con estos kits de botes. En 1898, algunos folletos promocionaban ligeros botes prefabricados. Se parecen mucho al barco construido con los bultos hallados en la montaña. Los folletos fueron producidos por una empresa de transporte estadounidense, Flower Smith y compañía. Querían ser el proveedor de la fiebre aurífera y tenían un muelle y un almacén en Lindeman. Sus kits eran comprados y ensamblados cerca del lago. No requerían más experiencia que la habilidad de blandir un martillo. Debían ensamblarse y desarmarse fácilmente. Por eso se les llamó botes desarmables. Pero a finales de 1898, en el tiempo de Flower Smith y compañía, en el lago de Lindeman acabó. Los canadienses se reclamaron sus tierras y cerraron los negocios estadounidenses. Así que es posible que la compañía tomara cuanto podía, incluidos los 80 botes, y los dejara en el paso de Chilkoot. Llevar botes a una montaña como esta es una locura. Así que quizás solo los abandonaron. Así que los kits de botes estaban bien resguardados junto al camino principal. Es probable que la empresa tuviera la intención de buscarlos, pero nunca volvieron. Si tenían la intención de recoger los botes o no, es un misterio. Los bultos permanecieron ocultos en un rincón rocoso, bajo el hielo y la nieve, congelados en el tiempo por más de un siglo. La tormenta azotó la isla Jan Mayen, un territorio de Noruega. Jan Mayen es una isla volcánica expulsada de las gélidas aguas del océano Ártico hace 500,000 años. Jan Mayen tiene un clima duro y severo. Los primeros exploradores la llamaron Terra Nullius, que significa tierra de nadie. Es un lugar de temperaturas bajo cero, niebla impenetrable y nieve. Es el tipo de lugar donde ir de excursión es de valientes o de locos. En 2015, un grupo de geólogos noruegos viaja a Jan Mayen para mapear el fondo de una laguna. Usan lo que llaman un AUV, un vehículo submarino autónomo con cámaras, luces y brazos para tomar muestras bajo el agua. Mientras el AUV recorre el agua turbia cerca del suelo de la laguna, la cámara capta un objeto en las sombras. En una remota isla volcánica en medio del océano Ártico, un equipo de geólogos traza un mapa de una laguna con un vehículo submarino autónomo, o AV. Pero su atención se desvía a un objeto extraño que aparece en el fondo. No es evidente lo que es. ¿Alguna criatura? Tras varios minutos, el objeto revela su identidad. Es un bote de remos. Pero, ¿qué hace en el fondo de esta laguna?
es un bote de madera. La madera normalmente se descompone en el agua, pero si esta es muy fría puede preservarla, pero ellos no lo saben. Este bote podría haber estado ahí por décadas o siglos. Si el bote se hallara en la orilla, significa que podría haber flotado desde cualquier lugar. Pero que estuviese en esta laguna sin litoral, significa que alguien pudo traerlo con un propósito específico. Hallar un bote de remos no identificado en esta remota isla ártica plantea muchas preguntas y provoca respuestas a misterios históricos que van desde el siglo VI, la Segunda Guerra Mundial, hasta el presente. Tan remota como es, Jan Mayen ha estado en mapas de navegación desde principios del siglo XVI y su historia humana puede ir incluso más atrás. Quizá la primera persona que pisó Jan Mayen fue un monje del siglo VI, conocido como Brendan el Navegante. Navegó por el Atlántico Norte buscando la tierra prometida de los santos. San Brendan fue un monje extraordinario y las historias de sus extensos viajes pasaron de generación en generación, registrándose a través de los siglos. Y es posible que Jan Mayen fuera parte de eso. Describió una isla negra de fuego, con ruidos tremendos. Gases sulfúricos, fuego, cenizas, actividad volcánica. Pensó que serían las puertas del infierno. ¿Brendan el Navegante llegó a Jan Mayen y tomó un bote tierra adentro por algo? En las referencias históricas del barco de Brendan se ve que tiene un fondo redondo. Y eso revela algo, es típico de los barcos irlandeses. Tiene forma de canoa y velas cuadradas. También es notable que el casco está envuelto en cuero para crear un sello hermético. Los investigadores estiman que el bote en el fondo de la laguna tiene entre 3 y 6 metros de largo y cerca de 1,5 metros de ancho. Su popa es cuadrada, no redonda, y no hay señales de un mástil para sostener una vela ni restos de cuero en el casco. El bote de Brendan era primitivo. Tenía mucho conocimiento, pero tecnología limitada. Hacía mucho con poco y su bote era pequeño. Muy pequeño para llevar otro bote o para ser el del fondo de esa laguna. Así que no es el bote de Brendan. Brendan no era el único marinero en estas aguas heladas. Los vikingos también navegaban ahí, intentando establecer colonias al norte. El libro del asentamiento registra sus actividades en los siglos IX y X. Una entrada informa de un lugar a 2 días de navegación desde Islandia, llamado Svalbard o Costa Fría. Jan Mayen está a más de 500 kilómetros al noreste de Islandia. Un velero puede llegar en 2 días con viento favorable, así que en definitiva es una posibilidad. Sin embargo, sabían que cuando los vikingos llegaban, siempre dejaban una marca a donde fueran. Y no hay evidencia de actividad vikinga en Jan Mayen. Además, el barco en la laguna no se parece a ningún barco vikingo conocido. Pero la misma Jan Mayen ofrece pistas sobre el rompecabezas. Cuando los científicos se recorren una colina rocosa y glaciar, se encuentran con algo aterrador. Es un avión. Decididos a resolver el misterio de un bote de remos hallado en el fondo de una laguna, en una isla remota en el océano Ártico, los geólogos noruegos amplían su búsqueda en la isla. Mientras suben una colina cercana, se sorprenden al hallar otra pista. Un avión. Pero no cualquier avión. Un bombardero nazi. Es un Junker Ju-88, un bombardero bimotor pilotado por la Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial. El Junker 88 era un avión multiusos. Era un bombardero, un caza nocturno, se usaba para reconocimiento, pero Jan Mayen está muy lejos de Alemania. ¿Qué hacía ahí?
¿El avión es la clave del misterio del bote de remos hundido? Para hacerlo aún más extraño, los científicos descubren algo más en la isla. Los restos de un puesto de avanzada de la Segunda Guerra Mundial, con una estación meteorológica. Para mí la prueba clave es que este bote fue hallado en una isla con una estación meteorológica. Es una pieza de la evidencia. Pensamos que controlar el clima es algo de supervillanos en un cómic. Pero este conocimiento, especialmente en una era antes de los satélites, tiene una importancia estratégica. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido y la Unión Soviética dependían de barcos de suministro. El clima en el Atlántico Norte era tan peligroso como los submarinos alemanes. Necesitaba saber predecir el clima para dar a los barcos un informe preciso. Vientos fuertes, mares agitados, niebla densa, nubosidad. Estas cosas serían desastrosas para las fuerzas invasoras. Cuando Alemania ocupó Noruega, dependía de las estaciones meteorológicas noruegas como la de Jan Mayen, conocida como Isla X. Fue el nombre clave usado por los aliados en caso de que si sus comunicaciones eran interceptadas, no fuese claro de qué lugar hablaban. Pero los noruegos que manejaban la estación se resistieron y pasaron información a los británicos. No es de extrañar que los alemanes castigaran a los noruegos en la Isla X. Expandieron su batalla a los cielos. Los alemanes siguieron bombardeando y hostigando a los meteorólogos noruegos. Pero estos individuos en Jan Mayen repelieron a Hitler. El 19 de mayo de 1942, un bombardero alemán atacó Jan Mayen. Los noruegos en la estación dispararon de vuelta. Luego de una hora de combate, los noruegos escucharon una explosión y vieron humo. 2 de sus aviones se estrellaron, incluyendo el hallado por los científicos noruegos en 2017. El bote hallado en el fondo de la laguna, los noruegos lo dedujeron. En 1940, un buque de la Armada Noruega encalló en Jan Mayen. Y los marineros se salvaron remando hasta la orilla en ese bote. Los restos estuvieron ahí por años. Luego, a principios de los años 50, un vendaval azotó a la isla. El viento era tan fuerte que arrojó el bote salvavidas a la laguna. El barco aún permanece ahí. Es fascinante pensar que esta pequeña isla en medio del océano Ártico, lejos de todo, está conectada con eventos políticos, militares y meteorológicos en todo el mundo. Isla Sokov. Una isla pequeña y aislada en el gélido mar de Siberia Oriental de Rusia. Esta es una isla sin árboles, deshabitada y devastada por tormentas y mal tiempo, y gran parte del año rodeada de hielo marino. Desde principio de los 90, los investigadores han excavado restos de asentamiento de 8.000 años en la isla. Hasta ahora, han recuperado más de 19.000 herramientas de piedra y cientos de artefactos de hueso y madera. Pero ahora, sepultado en el permahielo, hallan algo nunca antes visto ahí. Un hermoso y brillante fragmento de vidrio negro. Este material se llama obsidiana y es un hallazgo extraordinario. La obsidiana es genial. ¿Qué otro material detendría a un caminante blanco? También se le llama vidriagón. Ya entiendes. La obsidiana es una roca ígnea que se forma cuando la lava con alto contenido de sílice brota del volcán y se enfría tan velozmente que se convierte en vidrio. Es un poco más dura que el vidrio común. La obsidiana se puede afilar en puntas y bordes muy finos, lo que es muy útil para hacer cuchillos o puntas de flecha. Pero mi pregunta es, ¿cómo terminó aquí, en esta isla?
Mientras los arqueólogos excavan un asentamiento de 8.000 años sepultado en el permahielo en la isla Sokov de Siberia, descubren algo extraordinario. Obsidiana. La obsidiana necesita un alto contenido de sílice, y el suelo de la isla Sokov está hecho de basalto. Así que estas piezas no provienen de aquí. En total, los investigadores desentierran 79 hojas y fragmentos, hechos del mismo material brillante. La obsidiana es interesante. Cada roca tiene su propia firma geoquímica que corresponde a su origen en este planeta. Los investigadores analizan las hojas de Sokov para determinar la composición elemental del vidrio antiguo. Al comparar los resultados con la obsidiana de fuentes conocidas en el noreste de Siberia, identifican la fuente de las rocas. Un volcán cerca del lago Krasno en el este de Rusia, a más de 1.500 metros de distancia. Esa es la distancia de Miami a Nueva Orleans. Es un largo recorrido para un trozo de roca. Estas hojas se usaban hace 8.000 años. No había carreteras, automóviles ni aviones. La rueda aún está a unos 3.000 años de ser inventada. Cubrir esa distancia llevaría al menos un par de meses a pie. Sería un viaje imposible de emprender. Es poco probable que una persona haya viajado esa distancia por su cuenta. Es un verdadero misterio. Por siglos, las rutas comerciales como la Ruta de la Seda fueron la principal forma en que comunidades remotas adquirían materiales y bienes. La Ruta de la Seda fue muy importante. Fue el conector principal entre culturas diferentes, intercambiar bienes, compartir ideas, obtener artículos a los que normalmente no tenían acceso. ¿Los habitantes de la isla obtuvieron la obsidiana de la Ruta de la Seda? El único problema con esta teoría es que la Ruta de la Seda no existió hasta cerca del siglo II a.C. Esta obsidiana es de 6.000 años antes. ¿Es posible que las rutas comerciales estuvieran activas en esta área mucho antes de lo pensado? Decididos a hallar la respuesta, los arqueólogos de la isla Sokov siguen excavando. Un descubrimiento se destaca del resto. Un largo eje de madera. Tiene una forma inusual, y uno de los bordes está redondeado por el uso. Sea lo que sea, era tan importante que se usaba constantemente. Según el tamaño y la forma, concluyen que es un trineo. Con más de 1 metro de largo, este fragmento sería parte de un trineo más grande. Esto es muy interesante. Los trineos se usaban por esa época al norte de Europa. Pero la ingeniería de este trineo es más avanzada de la que se usaba en ese entonces. Los trineos europeos eran tradicionalmente más planos, pero este tiene soportes y refuerzos similares a los trineos usados por las comunidades locales en el noreste de Siberia hoy en día. Con estos trineos sería fácil transportar cosas a grandes distancias. Pero uno tan grande habría sido muy pesado, sobre nieve o incluso hielo. Tendrías que ser muy fuerte para manejarlo. Ir a pie sería una tarea casi imposible. ¿Qué hace la gente cuando necesita más poder? Usan animales. Los caballos domesticados permitieron a las personas viajar distancias más largas y transportar más mercancía. Los antiguos escitas que vivían en lo que hoy es Asia Central y el suroeste de Rusia eran excelentes jinetes y usaban caballos para viajar grandes distancias. Pero los caballos habrían tenido problemas en el clima helado y la nieve y no fueron domesticados en el occidente de la estepa euroasiática hasta hace unos 6.000 años. Un descubrimiento inesperado proporciona una nueva pista. Huesos. A partir de los huesos, los arqueólogos identificaron los restos de 13 perros. Pero es importante saber que estos huesos de perros se hallaron en el centro del campamento, es decir, que estos no eran perros salvajes, eran parte de la comunidad. El análisis del tamaño y cuerpo de los perros indica que eran similares a los huskies siberianos de hoy en día.
Los huskies siberianos son famosos por su fuerza y resistencia. Actualmente, en el Iditarod de Alaska se usan para la carrera de trineos de 1.600 kilómetros. ¿Tenían a los perros en la comunidad para tirar de los trineos de ida y vuelta a la isla? ¿Así obtuvieron la obsidiana? Es una teoría viable. Este es un ejemplo del trineo de perros más antiguo conocido. Los primeros exploradores rusos informaron sobre reuniones y ferias de primavera de personas del norte de Siberia. Es probable que estas redes comunitarias existieran por miles de años. La comunidad de Sokov quizá intercambió bienes y conocimientos en estas reuniones. Es probable que las herramientas de obsidiana hayan pasado por diferentes manos, desde su lugar de origen hasta ser comercializadas por última vez y llevadas a la isla Sokov. Pero los investigadores aún tenían una pregunta. La isla Sokov está a más de 400 kilómetros mar adentro. ¿Cómo llegó la comunidad al continente? Cuando miras el registro geológico, hace 8.000 años Sokov no era una isla. Estaba unida al continente al final de una península baja. No fue hasta 7.800 antes de Cristo que la tierra entre la isla Sokov y el continente se hundió y la cubrió el mar. Es asombroso cómo estas personas viviendo tan alejadas aún estaban conectadas con la comunidad y la tecnología. Resulta que estas antiguas comunidades del norte tenían la tecnología y la capacidad de viajar. El descubrimiento de la obsidiana revela que los antepasados y los pueblos indígenas del este de Rusia tenían una red comercial sofisticada milenios antes de la ruta de la seda.